Bueno, hoy la entrevista me lleva a pasear por las calles de la medicina y vamos a hablar del corazón, pero desde el punto de vista de la salud. Le agradezco muchísimo al doctor Jorge Antonio Lara Vargas que nos acompañe esta noche. Usted es cardiólogo, doctor. Así es. Muchas gracias por la invitación. Muy solicitados andan en estas fechas, ¿no? Ahorita sí. Digo que como dicen que ve uno camión y se le antoja viaje. Sí. Ahora uno ve médico y luego ya le quieren preguntar todo lo que le pasa a uno, a la familia y a los conocidos. Así es. Nunca como ahora la profesión había sido tan respetada y mire que siempre ha sido respetada. Sí, yo creo que sí. Ahora más que nunca. Oye, pues mire, aquí le hemos dedicado, por razones obvias de la época, muchos programas a hablar de distintos ángulos de las consecuencias del coronavirus, ¿no? Del SARS-CoV-2. Pero hemos estado muy pendientes como de los síntomas, de la hospitalización, de los tratamientos, incluso de la mortandad, en fin. Pero la verdad es que sí teníamos un hueco y es mirar hacia quienes ya tuvieron COVID y traen secuelas que no se atiende o que nadie las atiende porque estamos tan preocupados porque no se nos mueran las personas, Claro. que las secuelas no han sido atendidas. Leía muy al principio de la pandemia, en algún texto, creo que fue New Yorker, que se calculaban 52 consecuencias o secuelas distintas. En este primer segmento de la entrevista, luego al día hablaremos de la rehabilitación cardiopulmonar, que es su especialidad, pero este primer segmento le quiero rogar que nos cuente cuáles son esas consecuencias que no hemos tenido tiempo de mirar y que sin embargo la gente está sufriendo, la gente que tuvo COVID, ¿no? Y que Claro. le pegó duro. Importantísima pregunta porque en efecto la gran mayoría de las personas pasan un COVID cuando es de asintomático a leve, prácticamente inadvertido, y sin embargo en los pacientes en los que menos gravedad o afectación les dejó la enfermedad, también puede haber pequeñas secuelas. Y evidentemente el número, la cantidad y la posibilidad de desarrollar secuelas cardiopulmonares o de otro tipo se desarrolla más en quienes tuvieron un COVID pues de moderado a grave, si es que lo clasificáramos, ¿no? De esta manera. A ver, para empezar, desde la cabeza hasta los pies, me decían que el Instituto de Neurología descubrió que hay un efecto neurológico Totalmente. muy fuerte. Ustedes en cardiología también tienen esa misma revisión. Luego me decían que también en la piel ha habido también efectos importantes, hígado, riñón. A ver, déjeme irme en orden, si me pudiera decir cuáles son las secuelas que más le han sorprendido como Sí, médico. lo importante aquí de entrada es comprender que en realidad el COVID es una enfermedad inflamatoria muy seria. Te inflamas todo, te hinchas. Exactamente, como una enfermedad inflamatoria produce inflamación a todos los niveles. Y entonces hay mucha afectación por diferentes órganos y sistemas. El más común y obviamente el más implicado pues, es el pulmón, es por donde entra el virus, se instala, se hospeda, hay un daño en los alvéolos, que son estos saquitos por donde se produce el intercambio de oxígeno, y ahí es donde produce las principales secuelas, principalmente las pulmonares, deja fibrosis pulmonar, deja algún patrón obstructivo que le llamamos, un como tipo asma o de hiperreacción bronquial, como si fuera algo de enfisema, algo enfisematoso. Y muchas personas, la gran mayoría que sufre secuelas pulmonares serias, se queda con dependencia de oxígeno durante un muy buen tiempo y dependiendo del grado y la extensión de la enfermedad, deja el grado de dependencia de oxígeno. Estas son las principales, digamos, pulmonares. En un segundo grupo, digamos, por frecuencia, como me lo está preguntando, quedarían las cardiovasculares. Quizás De que el corazón se esfuerza para que el pulmón jale bien. Sobre todo porque si hay un daño al músculo cardíaco de manera muy específica, es decir, el corazón sí es un músculo implicado directamente en la enfermedad. Hay un daño que llamamos... ¿Que el bicho se mete en el corazón? Se mete al corazón, se inflama el músculo cardíaco. Y entonces se producen dos tipos de secuelas aquí. Una que es inflamación nada más, se llama miocarditis, y otra que ya es daño miocárdico como tal. Miocardio es el músculo. ¿Se muere el tejido? ¿Qué? Se muere, se lastima, se lesiona. A veces no se muere. Como si fuera infarto. Como si fuera un infarto, pero se lesiona. Digamos que se queda lesionado y es diferente a infarto. Sí quiero hacer la distinción porque por no morirse puede ser recuperado, rehabilitado. Es ahí donde empieza a entrar la primera diferencia. Y hay otras secuelas a nivel vascular que llamamos, es decir, a nivel de la circulación que nutre al corazón, que en este caso son las coronarias. Puede haber infartos, puede haber trombosis de estas arterias y entonces sí, estas arterias trombosadas, como se ocluye el flujo de sangre que va hacia el músculo cardíaco, este músculo ahora sí se infarta, ¿verdad? Cerebro.
¿Qué sabemos En del cerebro? cerebro, por ejemplo, hay afectación también en el sistema nervioso a través de la circulación, porque es una enfermedad muy trombótica, es decir, genera muchos coágulos que viajan por varios lados y el cerebro es uno de ellos. La O afectación sea, puede incluso generar embolias, puede puede crear generar... embolias, por supuesto. La afectación, por ejemplo, a nivel del olfato o del gusto Ah. es de pares craneales, es decir, de pares que O sea, no es que se te dañe la nariz. no, es el sentido que está afectado por repercusión neurológica. ¿Y ese puede tener recuperación? Sí, en la mayoría de las personas, de hecho, se recupera. Pero si hay una inflamación que bordea Y, estos doctor, y la nervios. fatiga, porque yo tengo buenos amigos que Claro. 3 meses después me dice, me siento agotado, no soy el mismo, no doy, no sé cómo hacerle, me quiero ir a dormir todo el tiempo, no puedo trabajar al ritmo que trabajaba. Yo diría que incluso antes de las neurológicas, el tercer grupo al que iba yo a pasar son justamente las miogénicas, que llamamos las musculares periféricas. El paciente siente dolor muscular o bien fatigabilidad. La fatiga es interesante porque es un síntoma que se construye con base a tres grandes componentes. Disminuye el rendimiento físico, hay afectación muscular como tal porque hay inflamación en los músculos y entonces disminuyen también su capacidad, y también hay afectación cardiopulmonar. Estas tres esferas, al afectarse, disminuye el rendimiento y el paciente siente fatigabilidad, cansancio por realizar actividades. Pero comúnmente este patrón de afectación hacia los músculos puede ir desde que el paciente nada más siente fatiga leve, hasta al realizar ejercicios leves, hasta ya no poder realizar ejercicios más extremos, por ejemplo, poderse levantar de una silla. Yo he tenido en el consultorio pacientes que incluso llegan en silla de ruedas por la afectación del COVID, porque dejó tal grado de debilidad muscular que no se puede ni siquiera levantar. Ahora, déjeme usar el refrán para ponerle optimismo a la plática. Golpe que no mata, robustece, dice. Sí. Y aquí es donde viene el siguiente tema. Exacto. Si uno atiende temprano, con rehabilitación, estos síntomas, como decía en el caso del corazón, hay posibilidad de salir de esta. Totalmente. La clave, la acaba de decir usted, es temprano. Temprano. Comúnmente, cuando el paciente queda con secuelas inmediatas, advierte que algo no está bien. Y ahí es cuando hay que Así es. buscar un Busca la médico ayuda. como usted. Así es. Déjeme irme a corte. Correcto. Vamos a hablar de las diferentes terapias de rehabilitación que se han desarrollado justamente para enfrentar las secuelas del COVID. Muchas gracias. Perfecto. Volvemos, estamos en calle 11. Estamos de vuelta en calle 11 hablando de la rehabilitación posible a las secuelas del COVID, particularmente la cardiopulmonar. Le agradezco mucho a Jorge Antonio Lara Vargas que nos acompañe hoy justamente para hablar de este tema. Doctor, me decía, hay condiciones para, si uno atiende temprano estas secuelas, para rehabilitarse. Correcto. Ahí usted ha centrado su especialización, incluso antes del COVID. Ayúdeme ahora un poco a hablarle a las personas que han tenido distintas secuelas, con quién tendrían que ir y cuál es el tipo de terapia que ustedes podrían ofrecer. Claro. Sí, las secuelas del COVID se pueden rehabilitar o se pueden resolver si se atienden, número uno, a tiempo, y dos, se pueden resolver también hasta cierto punto. Es importante decirle a la gente que no todas las secuelas pueden ser resueltas en el lapso de tiempo inmediato. ¿Por qué? Porque el programa de rehabilitación cardiopulmonar es un programa, primero, antes que nada, interdisciplinario, en el cual a través de diversas intervenciones, particularmente entrenamiento, ahorita voy a explicar cómo es, nutrición, atención psicológica y otros controles de riesgo, intentamos fortalecer lo que se perdió. Por ejemplo, si el corazón se afectó, tratamos de fortalecer el músculo cardíaco. Si el pulmón queda muy afectado, tratamos de dar terapia inspiratoria. Si se afectó mucho, por ejemplo, el componente periférico muscular, es decir, hay debilidad muscular franca, sobre todo por músculos afectados, entonces se da mucho entrenamiento de fuerza. Comúnmente rehabilitamos con base a las tres aristas, es decir, no damos un entrenamiento aislado. Lo denominamos así, entrenamiento concurrente, porque hacemos que en realidad concurran las tres intervenciones. Damos entrenamiento aeróbico, de fuerza e inspiratorio, y con esto cubrimos todas las áreas. Entonces, cuando un paciente tiene secuelas de cualquier tipo, sobre todo cuando queda secuela pulmonar, dependencia de oxígeno, hubo problema cardíaco o bien hay afectación muscular, por debilidad particularmente, debe de acudir con un cardiólogo rehabilitador, idealmente, o un rehabilitador cardíaco o un rehabilitador cardiopulmonar que le ayude a trabajar todas estas esferas. Y entonces atienda, comprenda cuáles son las necesidades y sobre de ellas se vaya.
Particularmente lo que se hace es hacer primero una estratificación de riesgo y una prescripción del entrenamiento. Después de que el médico lo evalúa, comúnmente se hace una prueba de ejercicio cardiopulmonar y se miden algunos buenos parámetros de la función pulmonar en reposo y en esfuerzo. Y con base a ello entonces ya se establece la terapia. Ese diagnóstico, ¿dónde se hace? Si yo sé que traigo problemas respiratorios desde entonces, que mi capacidad pulmonar bajó, que a lo mejor tengo algún problema cardíaco, ¿dónde tengo que llamar? Hay que acudir a alguno de los centros de rehabilitación cardiopulmonar que están certificados. En México hay 10 centros bien certificados. ¿Públicos, privados? Entre públicos y privados, los dos. En la Ciudad de México tan solo se concentran 6 de ellos. Donde yo estoy es en el centro ¿En todo médico. el país hay 10 y hay 6 en la Ciudad de México? Sí, está muy concentrado en la Ciudad de México. O sea, si a mí me dio COVID en Reynosa... Va a estar difícil. Habrá centros, pero no están o del todo profesionalizados o certificados por la sociedad. Pero vaya, se puede realizar, claro. Yo insisto con lo que decía hace un momento, pareciera como si quienes tienen secuelas han sido enfermos de segunda o no merecen la atención principal. Cuando en realidad es una atención que debería darse de manera primaria, una gran necesidad. Y entonces acudo a estos centros, llamo y me tienen que hacer un diagnóstico, desde luego no puede ser en línea. No puede ser saber en cómo línea. están mis pulmones en línea. Es difícil. La telerehabilitación es una realidad en países, diría yo, de primer mundo y en pacientes de muy bajo riesgo cardiopulmonar. Un paciente post-COVID que ya tuvo secuelas importantes y para los medios como lo manejamos aquí en México, veo difícil que por telerehabilitación se pueda rehabilitar. Entonces, lo ideal es que acuda al centro. Y ya, te hacen ahí un diagnóstico. Ven cómo están tus pulmones, tu corazón. Es correcto, se hace la prueba de ejercicio. En este caso, las pruebas pulmonares, las pruebas físicas. Hay un equipo, está el cardiólogo, puede estar el neumólogo, está, por ejemplo, el fisioterapeuta cardiovascular. Y los tres comienzan a desarrollar la planificación del entrenamiento. ¿Esto el IMSS, el ISSSTE, no lo tienen? Sí, en el ISSSTE lo tenemos en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Okay. En el IMSS se desarrolla un programa de rehabilitación cardíaca. Ignoro si en realidad hay un problema de rehabilitación pulmonar. Sí lo hay en el INER, programa de rehabilitación pulmonar como tal, que es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Pero en el 20 de noviembre en el ISSSTE lo tenemos y lo tenemos como cardiopulmonar. De tal manera que atendemos todo. El diagnóstico advierte que la gente necesita terapia. Es correcto. ¿Cómo va a ser esta terapia? ¿Cuántas horas a la semana? ¿Qué tipo de atención va a haber? ¿Qué ejercicios habría que hacer en casa, etcétera? Comúnmente el paciente tiene que acudir 3 a 5 veces por semana dependiendo de la estructura del programa y de cómo se maneja. ¿Qué tan grave es? Okay. Sí, también dependiendo de la gravedad de la enfermedad. Acude 1 hora al día. En esta hora se atiende la parte aeróbica, la parte de fuerza y la terapia inspiratoria. Y además hay sesiones complementarias de nutrición, de atención psicológica, etcétera, que esas sí pueden ser en línea o bien presenciales dependiendo de cómo se maneje en cada hospital. La longitud del programa varía mucho dependiendo de la afectación de la enfermedad según el diagnóstico inicial, pero puede variar de 4 a 6 semanas. Tratamos de que no sea más, aunque en algunas partes del mundo puede extenderse hasta entre 3 meses. Hay gente muy dependiente de oxígeno, muy afectada y debilitada, que sí requiere extensión de programa. Y entonces se le pide al paciente que los días que no acuda al centro también haga un poco su tarea y lleve a cabo el complemento de las sesiones que no se supervisan en el centro. Ahora, decías, si no es temprano, puede ser demasiado tarde. Es más difícil. O sea, temprano es, me dio COVID, me acabo de curar, debo irme a hacer el diagnóstico ya. O sea, esta sería la recomendación principal que tú dejarías. Es correcto. O sea, después de las secuelas que se dejó, de haber pasado el periodo de convalecencia inmediata, 1 o 2 semanas, ya buscar al médico para que comience la rehabilitación cardiopulmonar. No siempre se podrá iniciar de forma inmediata, pero el médico tiene que evaluar esto. Entonces, decirle, te inicio en 2 o en 1 semana o en 5 días comenzamos la terapia, pero ya está bajo el ojo del experto. ¿Me explicó? Y entre más temprano mejor porque se rescata mucho más el músculo cardíaco o el músculo periférico antes de que comiencen, por ejemplo, los mecanismos de cicatrización a fibrosar el músculo y entonces hacer que pierda función. Entonces, si hay un tiempo, ¿no?, de intermedio, pues, de oro, que es el que hay que aprovechar para empezar a trabajar. Terapia de rehabilitación para los órganos periféricos, o tú decías la terapia para atender músculos lastimados, ¿no? Si este cansancio y esta fatiga, ¿también la hay? También la hay. En realidad es una terapia más basada en fortalecimiento muscular, muy dosificada. Como ir al gimnasio. Como ir al gimnasio, pero con cargas muy individualizadas y específicas para cada paciente. Y déjame cierro. Conozco personas varias que no han recuperado el olfato y el gusto, o no del todo.
¿Hay también ahí terapias para recuperar o esa es una pérdida irremediable? Comúnmente ahí se piensa que puede ser irremediable, pero también hay que decirlo, sabemos todavía poco de esta enfermedad y las secuelas que produce a largo plazo, porque verdaderamente llevamos año y medio conociendo claro. este bicho. Habrá que ver si con el paso de más tiempo, más años, más meses, empezamos a ver ya recuperación de las secuelas. Pero a ver, oler más, provocarte olores, provocarte gusto. No hay una Con terapia. tu mejor platillo, el que más te gusta. No hay nada No hay una terapia que te identificada. recupere. No para recuperación de órganos, en este caso perdón, recuperación de sentidos. Es decir, el órgano neurológico se puede rehabilitar como rehabilitación neurológica si hay una trombosis, un EBC, un evento vascular, ¿no? Cerebral que produzca secuelas de mala movilidad muscular, como se rehabilita cualquier evento de estos, ¿no? En la práctica Pero los clínica. sentidos. No Pero sé. los sentidos no, eso aún no. Doctor, muchísimas gracias ¿De por qué? esta conversación. Al contrario. Y bueno, me envía de inmediato, hay que buscar los centros de rehabilitación cardiopulmonar. Es correcto. Me los encuentro en Google, supongo. Sí, está la página también de la sociedad, que es somecor.org. De la Sociedad. De Mexicana de Rehabilitación Cardiopulmonar. Muy bien. Se llama Sociedad Mexicana para el Cuidado del Corazón, las siglas y la página de internet somecor.org, y ahí puede encontrar los 10 centros certificados para esta atención. Ahí está usted también, porque Ahí no estamos quisiera también. tener consulta con usted. Ahí estamos también. Doctor Lara, muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario. Aquí a Calle 11. Gracias. Último segmento de la noche, siempre favoreciendo el sentido de la audición y después a dormir. Muchas gracias.